Bueno, pues nuevamente darles la bienvenida a esta nueva clase. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 2, correspondiente a el análisis de regresión y correlación. En la última clase habíamos visto la regresión lineal, exponencial, potencial, ¿verdad? Ya sea por un método manual, con el uso de calculadora, con el uso de las herramientas del Excel, pero manualmente, digamos, ¿no? Usando fórmulas del Excel y por último, usando las funciones de Excel, ¿no? Ahora vamos a realizar ese mismo análisis para la función parabólica o cuadrática, que viene representada por la ecuación 2, entonces, podemos observar que pues, la función polinómica de segundo grado es la que corresponde a la función cuadrática parabólica, ¿no? Entonces, comúnmente hablamos de una función de segundo grado, ¿no? La expresión vendría dada de la siguiente forma, ¿no? Y, que es la variable dependiente, es igual a, que es una de las constantes, los estimadores, más b, sería otro estimador, el estimador b, por x, que sería la variable independiente, más c, otro estimador o coeficiente, ¿ya? Por la variable independiente x al cuadrado, ¿no? Esta es una función, entonces, de segundo grado o también denominada función parabólica, ¿no? Para obtener los coeficientes a, b y c, entonces en este caso lo que vamos a hacer es aplicar estas ecuaciones para resolver una función de segundo grado, como la presentada a continuación, ¿no? Entonces, nos vamos a crear un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y hay que resolver estos sistemas. En un primer caso, la ecuación 1 vendrá dada por la sumatoria de la variable independiente y igual a por el valor de n, el número de datos, más b por la sumatoria de x, la variable independiente, más la constante c por la sumatoria de x al cuadrado. La siguiente expresión viene dada por lo siguiente, ¿no? Acá nos indican que tenemos la sumatoria de x por y es igual a la constante a por la sumatoria de x más b por la sumatoria de x al cuadrado más c, la misma constante, fíjense, por la sumatoria de x al cubo. Observarán acá que se tiene que respetar el orden, por si acaso. Se tiene que respetar el orden. Por ejemplo, acá, la variable, o la constante, perdón, a, observarán ustedes que está en la primera columna. La constante b lo propio, está en la segunda columna, y la constante c en la tercera columna. Se tiene que respetar ese proceso, no lo van a desordenar, tiene que manejarlo tal cual está. ¿Ya? Continuemos. La tercera ecuación viene expresada de la siguiente forma, ¿no? Es la sumatoria de x al cuadrado por y por a por la sumatoria de x al cuadrado más b por la sumatoria de x al cubo más c por la sumatoria de x a la cuarta. Si ustedes observan, es algo fácil de recordar, ¿no? Aquí teníamos al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Aquí teníamos elevado a la 1, al cuadrado, al cubo, lo propio acá, ¿ya? Y acá el x también va apareciendo, ¿no? ¿Ya? De aquello, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es hallar este sistema de ecuaciones, resolver este sistema de ecuaciones, en este caso de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Y con ello, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar A, vamos a hallar B y vamos a hallar C. Con ello, el problema está resuelto. ¿Estamos? De la forma manual. O en Excel también se gustan, ¿no? Y si vamos a trabajar con las gráficas de Excel, bueno, eso es más sencillo, ya es solamente escoger, ¿no? Esa función en el Excel, como ya hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, para desarrollar para calcular
la función, es decir, la ecuación, en este caso parabólica cuadrática, tendríamos que resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? A ver, vamos con un ejemplo. Vamos a ir desarrollando, ya sea manualmente, con una calculadora, o el uso de fórmulas de Excel. Y por el otro lado, lo más sencillo es aplicar líneas de tendencia, o el ajuste de línea de tendencias con el Excel, ¿no? Entonces, acá tenemos la tabla de datos. Ya, la variable independiente X tiene los valores de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la variable dependiente Y, los valores de 8, 6, 5, 7, 9, 13 y 21. Tendríamos, ¿cuántos pares de datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿no? 7 pares de datos, ¿no? Entonces, vayamos resolviendo. Vamos a ver acá un poquito el desarrollo, si se quiere, teórico, ¿ya? Y luego aplicamos el Excel, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Acá se tiene los datos, estamos armando las mismas tablas que habíamos hecho anteriormente en las anteriores clases, algo similar, ¿no? Tenemos los datos, tenemos 7 datos. Acá hemos traspuesto los valores de la variable independiente X, los variables de la variable dependiente Y. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de hallar lo siguiente. Aquí, si me dice Y, ya tengo la columna de Y. N es 7, recordemos. Aquí me dice, halle la sumatoria de los X. Halle la sumatoria de los X al cuadrado. Halle la sumatoria de los X por Y. Eso significa aquí, por ejemplo, recordemos, esto es multiplicar X por Y de todos los datos que se tiene y recién sumar, ¿verdad? Acá simplemente es sumar todos los X. Entonces, acá, por ejemplo, se nos pide elevar al cuadrado primero y después sumar todos esos valores elevados al cuadrado. Lo propio para el cubo, lo propio para la cuarta, ¿ya? Y aquí me pide, primero eleve al cuadrado el X, luego lo multiplica por y suma todos esos resultados. Es la sumatoria de X al cuadrado por Y. Entonces, todo esto, con los datos proporcionados, vamos a ir recopilándonos en la siguiente tabla. Entonces, aquí tengo los X al cuadrado. A ver, si el primer valor X era 3, entonces X al cuadrado es 9, ¿verdad? El segundo valor era 4, entonces 4 al cuadrado es 16. Entonces, de esa forma vamos elevando al cuadrado, ¿no? Y me pide la sumatoria, entonces sumo todos estos valores, 9 más 16 más 25 más 36 más 40, etcétera, me sale 280. Lo propio ha ocurrido en estos dos datos, recordemos. X al cubo, lo mismo, ¿no? 3 al cubo, por ejemplo, 3 al cubo es 27, entonces acá están los 27. 4 al cubo, 4 por 4 sería 64, ¿verdad? Y así podemos ir continuando. El resultado o la sumatoria de los X al cubo es igual a 2016. X a la cuarta sigue el mismo procedimiento. X por Y, voy a multiplicar las columnas de X por Y nuevamente. Entonces aquí tengo, por ejemplo, en la primera fila, 3 por 8, 24, ¿no? Acá en la segunda fila tengo 6 por 4, también 24, ¿no? Y vamos obteniendo los valores de X por Y. Posteriormente se suman para obtener el valor de la sumatoria de X por Y, ¿no? Y por último, acá lo mismo. Acá me dice, eleve al cuadrado primero X. Entonces, estos X voy a elevar al cuadrado. Sería, por ejemplo, en el primer caso, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y recién multiplique por 8, perdón, por Y, dice. Recién multiplique por Y. Entonces, primero elevo al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Multiplico por Y, 9 por 8. Y el resultado va a ser 72. Lo propio acá. X es 4, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, por 6, el valor es 96. Y vamos construyendo esta columna hasta llegar al último dato y posteriormente sumamos y obtenemos la sumatoria de los X por Y.
Entonces, para allá, estamos simplemente recordando acá para que se entiendan las ecuaciones a reemplazar son estas. Entonces, reemplazamos, ¿no? Ustedes podrán observar sobre toda la pantalla acá que, por ejemplo, la sumatoria de los yes, la sumatoria de yes es igual a 69. ¿Vamos? Es igual a 69. Entonces, 69 viene acá. ¿Vamos? Lo siguiente, vamos por columnas. La sumatoria de x por y. La sumatoria de x por y. La sumatoria de x por y está por acá. Si ustedes observan, ahí está la sumatoria de x por y. Tiene el valor de 471. Entonces, anoto donde corresponde en la misma columna, en la segunda fila, el valor de 471. Lo propio acá, ¿no? La sumatoria de x por y, x al cuadrado por y, es igual a 3.519. Ese valor se corresponde a acá, ¿no? En la misma columna, tercera fila. Vamos acá. Acá nos dice A por N. Es mejor siempre si tenemos un valor numérico que vaya adelante, ¿no? Entonces, N va adelante, entonces N, recordemos, tiene el valor de 7, pues en 7 pares de datos, 7 datos, ¿no? Entonces, acá se coloca el 7A, que es la variable A o el coeficiente A allá. Luego, me dice sumatoria de X. A por la sumatoria de X, me dice. A por la sumatoria de X. ¿Dónde está la sumatoria de X? La sumatoria de X es 42. 42 se coloca en donde corresponda. En la segunda columna, segunda fila, 42 veces A. Lo propio, acá me dice AX al cuadrado. Busco los X al cuadrado. Están acá, tiene el valor de 280. ¿Ya? Entonces, en la segunda columna y tercera fila, el valor de x al cuadrado llega a ser 280 veces A. Volvemos a realizar esos reemplazos en las ecuaciones anteriores y podemos ver que la sumatoria de x, por ejemplo, es 42. La sumatoria de x al cuadrado nuevamente es 280. La sumatoria de x al cubo es 2016. Para la última columna, me pide la sumatoria de x al cuadrado 280, la sumatoria de x al cubo 2016 y la sumatoria de los x a la cuarta es igual a 15.316. 15.316 y corresponde a la tercera columna y tercera fila. Ahora bien, ustedes tienen una buena calculadora, pueden resolver esto directamente, ¿verdad? Tranquilamente, ustedes si tienen alguna calculadora, graficadora, por ejemplo, esto se resuelve directamente. Si quieren hacerlo manualmente, lo pueden hacer también. Ya depende de las herramientas o recursos que tengan, ¿no? Entonces, vamos a resolver el sistema de ecuaciones, ya sea por el camino que veamos conveniente, y los resultados son los siguientes. A tomar el valor de 26,2143. B tomar el valor de negativo menos 8,6786. Y C tomará el valor de 0,8929. Recordemos que la ecuación es y es igual a A más BX más CX al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación será, la ecuación es reemplazando los estimadores o los coeficientes ABC, será la siguiente, ¿no? Y es igual a tiene el valor de 26,2143 menos negativo por el signo de B, menos 8,6786x y C, que es 0,8929x. Y esta es la ecuación que exige la función que se ajusta a los datos proporcionados, ¿no? En este caso. No decimos la mejor porque recién vamos a ver ese tema más adelante. Ahí tenemos nuestra pantalla con los datos. Escogemos los datos. Copiamos. Nos vamos acá a pegar a la parte superior izquierda de la pantalla. Escogemos pegado especial y escogemos transponer datos, ¿no? Aunque todavía no he elegido, ¿no? Acá me falta elegir.
¿Dónde voy a transponer? Voy a transponer en este punto, a partir de acá. Entonces, recién pegar, hay que elegir siempre dónde voy a colocar los datos. Y ya se ha transpuesto en columnas, ¿no? Continuemos. Entonces, acá ya tenemos, acá por ejemplo estoy copiando la celda B8, entonces puedo copiar la fórmula. Sí, a ver, veamos si nos sirve. Sí, he copiado la celda C8. Continuemos hacia abajo para no estar copiando uno por uno. Copiamos las fórmulas. Ahí tenemos X por Y, ¿no? Me pide la sumatoria, entonces vamos, ya conocemos los diferentes caminos con los que podemos hallar las sumatorias. Vamos al más rápido. Me pide los X al cuadrado. Decíamos, ¿no? La fórmula más sencilla es agarrar este signo, que significa potencia o elevado. Escribimos la fórmula, X al cuadrado, entonces la celda C20 es la que quiero elevar al cuadrado. Pego, aquí lo quiero elevar al cuadrado y ya tengo el resultado, ¿no? O si gustan, agarramos, queremos ser un poquito más, o aplicar las herramientas de Excel, nos vamos a la función potencia, ya en la base de funciones buscamos potencia, aceptamos, me pide el número, yo voy a escoger la celda, ¿verdad? Es recomendable escoger la celda, aquí en potencia, flecha hacia arriba, me dice busque la celda donde está el número, es la celda C20, ¿ya? La celda C20. Y la potencia, ahí ustedes pueden anotar el valor que quieran o escoger una celda. Eso ya depende. A ver, veamos, voy a escoger una celda, voy a pintar la celda F17, ¿les parece? La F17 voy a pintar. Aunque si ustedes gustan pueden anotar, a ver, ¿qué puede ser lo práctico para ustedes? Agarrar, por ejemplo, y decir, a ver, esto lo voy a elevar al cuadrado, esto al cubo, esto a la cuarta, ¿ya? Entonces le están dando un valor a las celdas, ¿no? Entonces nuevamente voy a escoger la función potencia. Eso ya depende de ustedes, solamente estamos viendo qué caminitos más podemos tomar. Potencia, ¿no? Aceptamos, ya habíamos elegido la celda. Donde dice potencia, yo puedo escoger otra celda, voy a escoger la celda la celda E18. ¿Estamos? La celda E18. Clico Enter, otra vez Enter y ya está. Está bien, 3 al cuadrado, está sencillo. Me voy a ver, a este lado me voy a ir. Si me voy a este lado, vamos a ir practicando un poquito. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Acaso 3 al cubo es 512? No, no ve. ¿Qué está ocurriendo? Antes hay que manejar bien las celdas, fíjense. Al jalar hacia el lado derecho, lo que ha ocurrido es que tanto acá la celda, la fila 18 se ha movido a una columna al lado y lo mismo la fila 20. Entonces algo está mal aquí. Hay que corregir. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? O si voy hacia abajo, a ver, veamos, voy a estirar hacia abajo. A ver, ¿por qué me sale esto? Me sale valor. ¿Qué está ocurriendo acá? Revisar esta fórmula. Fíjense, como he bajado un poquito, hacia la fila, hacia una celda hacia abajo, lo que ocurre es que también todo va a bajar, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase que deberíamos corregir estos casos. Y si no quiero, a ver, esta es la celda, la celda donde quiero copiar la fórmula. Entonces, si yo no quiero que baje en filas, entonces, como esto es número, entonces lo que yo tengo que hacer es irme acá a la base de funciones, acá, y dentro, yo quiero que el 18 sea fijo, entonces delante del 18, ustedes colocan el símbolo S de dólar, que está encima del 4, con Shift 4 sería, ¿no? Y con eso, ¿qué están consiguiendo? Están consiguiendo que la celda E18 va a ser inmovible, pero solo en lo que corresponde a las filas. O sea, no va a bajar ni arriba ni abajo la celda. Como delante de E, si ustedes observan acá, estoy pintando un poquito,
delante de E no hay S, entonces se puede mover hacia este lado, hacia la izquierda o derecha horizontalmente. Si quisiera lo puedo mover también, lo puedo colocar para que no se mueva tampoco en él. Lo puedo hacer, ¿no? Ya eso ya depende de ustedes. Entonces, fíjense, solamente al 18 le he pintado con S. He colocado S delante del 18, si pueden observar. Aquí deben observar bien, ¿no ve? S18, dicen, ¿no ve? ¿Qué significa eso? Que el 18 hacia arriba o hacia abajo no se mueve, fijo. Enter. Ahora sí voy a copiar la fórmula y como arriba y hacia abajo no se mueve, fíjense lo que va a ocurrir, voy a pintar, jalo, ahora sí está bien. Observen, en todos los casos se mueve la X, pero el cuadrado no se mueve, se mantiene fijo. ¿Estamos? Ahora vamos hacia este lado, a ver, ¿qué ocurre hacia este lado? Si yo jalo, a ver, no, pues tampoco X al cubo no es 512, ¿qué está ocurriendo? Tengo que corregir la fórmula. Está mal, ¿no ve? Está mal. ¿Qué significa esto? Que también quiero, en este caso, observemos que X no se mueva horizontalmente, o sea, que no se vuelva D, porque si ustedes observan bien hace rato, al hacer esta fórmula, X se ha trasladado a Y, debería estar en X, ¿no ve? Entonces se ha trasladado a Y. Entonces, ahí algo está mal. Entonces, lo que hacemos es corregir esta fórmula nuevamente. ¿Vamos? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Nos vamos a la función acá. Y como no quiero que se mueva X, no quiero que se mueva X, a ver, vamos, en la celda C20, no quiero que se mueva, lo voy a pintar para que nos demos de cuenta un poquito. Como no quiero que se mueva X, ¿ya? Horizontalmente, o sea, esta vez en CDE, no quiero que se vuelva, no se mueva horizontalmente. Entonces, fíjense, voy a la base de funciones y encima de C, porque fíjense que C no quiero que se mueva, no quiero que se vuelva DEF. Delante de C, perdón, delante de C, aquí adelante donde estoy pintando, ustedes pueden observar, aquí delante de C voy a colocar el dólar, ¿ya? Shift 4, ¿no? En cualquier computadora. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que ya no se mueve esa celda horizontalmente. Fija, se queda en la columna C, eso significa. Pero sí se puede mover verticalmente hacia abajo, y si quiero, porque tiene que ir cambiando los valores de X. Enter. Fíjense, voy a volver a copiar hacia abajo y todo está bien. Ahora yo voy a jalar toda esta columna directamente, fíjense lo que va a ocurrir, hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y qué ha ocurrido? Vamos con un hito primero. A ver, voy a hacer 1. A ver, revisemos. X al cubo. X al cubo está bien. Fíjense que todo está bien. A ver, entonces voy a volver a jalar. ¿Funciona? Intentamos nuevamente. Está bien. Espero que estén entendiendo esta parte de congelar las celdas, ya sea en vertical o horizontalmente. Eso les va a servir más adelante también, ¿ya? Hay que identificar nomás. Entonces ya tenemos aquello. Vamos rápidamente a multiplicar X por Y. Entonces multiplicamos X por Y, ¿ya? Ya conocemos esto. X al cuadrado por Y, esto es igual sencillo. Busco X cuadrado, este es el X cuadrado. Multiplico por Y. Ya, no pasa nada ahí. Igual, si jalo, no hay nada que mantener constante, entonces todo está bien. Quiero que de todos estos saque la sumatoria. Ya, recordemos, podemos jalar también. Podemos revisar nuestras fórmulas si están bien y todas están correctamente. Entonces ya tenemos nuestra tabla de datos, ya sea manual o en Excel. Ahora bien, nosotros tenemos que resolver este sistema. Nosotros tenemos que resolver, a ver, este sistema que se encuentra acá, ¿verdad? El que nos ha proporcionado. Si reemplazamos datos, si ustedes observan, nosotros hemos reemplazado datos y hemos obtenido esto, ¿verdad?
Primero, ustedes observan, son los valores numéricos. Después tenemos A, la columna de A, la columna de B y la columna de C. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en Excel. Exactamente lo mismo tenemos que hacer, pero esta vez en Excel. Entonces, yo he copiado acá, vamos a borrar si ustedes gustan, ya, ahí. Primero, vamos a anotar estas columnas que estoy pintando. Dice la sumatoria de Y, lo voy a agrandar un poquito más para que puedan observar. La sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, y la sumatoria de X al cuadrado por Y. Esta. ¿Vamos? Entonces, ¿dónde está Y? Entonces hago igual y busco en mis datos. ¿Dónde está Y? ¿Dónde está Y? Busquemos a la sumatoria de Y. Aquí está la sumatoria de Y, es 69. Entonces copio ahí, 69. ¿Dónde está la sumatoria de X por Y? La segunda sumatoria de X por Y en esa columna. Igual. Ya. Entonces, igual la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X por Y es 471, está acá. De X por Y es 471. Y por último, la sumatoria de X al cuadrado por Y. La sumatoria de X al cuadrado por Y, yo quiero copiar esa celda, igual X cuadrado por Y. Fíjense que no estoy anotando numéricamente 3519, así, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque ustedes están trabajando, están tratando de construir una matriz, tal vez fórmulas que más adelante van a reutilizar. Ya, entonces, si van a colocar números, de nada sirve todo lo que estamos haciendo, mejor en papel nomás lo hacemos, ¿no? Pues es recomendable ir construyendo sus fórmulas, 3519, para que después todo automáticamente salga el resultado. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes le cambian, por ejemplo, el dato aquí le ponen 100, automáticamente todo va a cambiar hasta aquí abajo. ¿Estamos? Entonces, si le colocan un número en la celda ya sin jalar ese dato anterior, entonces ya no sirve de nada hacer trabajo en Excel. ¿Ya? Tendrían que volver a calcular de nuevo manualmente. Entonces traten de hacerlo todo automático, ¿no? Entonces, veamos. Ahora sí, la columna de las A's me dice la primera columna es N, la segunda es sumatoria de X y la tercera fila es X al cuadrado, ¿no? Para A. Entonces aquí arriba está. Entonces busco dónde está N, N es 7. La segunda dice que es sumatoria de los X, entonces la sumatoria de los X y la sumatoria de los X al cuadrado, acá está la sumatoria de los X al cuadrado, la sumatoria de los X al cuadrado. Ya tenemos los valores. Si ustedes observan, estamos obteniendo lo mismo que hemos hecho manualmente, ¿no? 742,280A. Acá estamos obteniendo lo mismo, solo que la A está aquí arriba, porque como son fórmulas de Excel, no pueden entrar números y letras acá. Tienen que ser números solamente, ¿no? Para B lo mismo, ¿no? Para B es sumatoria de X, X al cuadrado y X al cubo. Entonces vamos a buscar sumatoria de X. Sumatoria de X es 42, X al cuadrado es 280 y X al cubo es 2016. ¿Vamos? Y para C, igual, es X al cuadrado, X al cubo y X a la cuarta. X al cuadrado 280, X al cubo 2016 y X a la cuarta 15.316. Si ustedes observan, hemos llegado a exactamente lo mismo. 42, 280, 2016, 280, 2016, 15.316. Es lo mismo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, a esto le llamamos matriz de productos, por si acaso, las que están sin las incógnitas ABC. ¿Ya? Y tenemos nuestra matriz, ¿no? A resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar acá como... Ustedes ya han visto anteriormente cómo resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? ¿Para qué vamos a resolver aquí manualmente? Aplicaremos las herramientas de Excel, ¿no? Para resolver ecuaciones. Y se recordarán que han llevado una materia que se llama álgebra lineal, ¿verdad? Donde también han resuelto este tipo de casos.
¿ya? Nosotros vamos a aplicar esos conceptos, pero aplicando Excel, ¿ya? Y como recordatorio, les presento acá esta función, ¿ya? La matriz inversa, ¿ya? Y el recordatorio para ustedes es lo siguiente. Cuando trabajen con matrices, ¿ya? Se tiene que, en vez de apretar el entrar, se recuerdan cuando yo hacía, por ejemplo, una función, aquí agarraba una función, acá, ya, y decía aceptar, ¿verdad? Agarraba, por ejemplo, la potencia, decía aceptar, y apretaba este aceptar. Para cualquier caso, siempre vamos a aplicar aquello. Pero cuando trabajemos con matrices en Excel, entonces ya tenemos que, en vez de apretar el botón entrar, tenemos que apretar el control, shift, entrar, los tres a la vez. Ya no solamente es aceptar, sino control, shift, entrar. Eso es para trabajar con matrices en Excel. ¿Estamos? Entonces, ahí está el recordatorio. Entonces, el primer paso para allá, recordemos álgebra lineal, algo de álgebra lineal, primero, para resolver estos sistemas, es hallar una matriz inversa. Ya, esto ya es más mecánico, por si acaso, es muy mecánico. Vamos a hallar la matriz inversa. Entonces, acá he pintado, ya, unas celdas que tienen la misma cantidad de filas y columnas que mi matriz original, porque le voy a sacar la matriz inversa a esta matriz que tenemos. Y también, luego lo voy a multiplicar con la matriz de productos. ¿Estamos? Entonces, hallando entonces la matriz inversa, esta, ya, lo que hago es pintar eso. Tengo 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 filas. Porque aquí tengo en la matriz original, tengo 3 filas y 3 columnas. Entonces acá pinto las 9, perdón, y nos vamos a funciones. Y buscamos M de inverso, matriz inversa. Y acá van a tener cuidado, a veces no sabe aparecer porque acá usadas recientemente por defecto de Excel te pide, ¿no? Entonces ustedes busquen en todas las funciones, apretamos I, aquí está M de matriz inversa. Y si no sabemos qué significa, aquí abajo nos explica, ¿no? Devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz. ¿Estamos? Entonces nos va a devolver la matriz inversa. Aceptamos, ¿ya? Aquí es donde tenemos que seleccionar las celdas, ¿ya? La matriz dice acá, acá las flechitas de arriba me dice, escoja la matriz, apretamos el botón izquierdo del ratón, vamos a buscar, ya estamos, podemos elegir el rango de celdas, empiezo con la celda H35, aprieto el botón del ratón, el botón izquierdo del ratón sin soltar y jalo hasta escoger las 9 celdas, ¿no? De 3x3, ¿no? Está seleccionado, ustedes observarán, ahora puedo soltar el botón, el ratón muevo sin apretar ni un botón, entonces ya está seleccionado, ¿no? Nuevamente voy a mi ventana emergente o mi cuadro de diálogo donde con flechita hacia abajo aprieto una vez el botón izquierdo y ya tenemos, ¿no? Aquí es donde tenemos que tener cuidado, por si acaso. Aquí es el problema donde se debe aplicar el concepto anteriormente visto en matrices en Excel. No se aprieta aquí aceptar, no se aprieta, porque si apretan una vez aceptar acá, un enter o el clic, el botón izquierdo del ratón, les va a salir el resultado para una sola celda, que es lo que hasta ahora hemos aprendido. Pero si trabajamos con matrices, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esto. Control, Shift, Enter. No se acepta aquí. Entonces van y primero apretan Control, estoy siguiendo las manos de los dedos, o sea, lo común, Shift, los dos apretan, Control Shift primero, Control Shift, y al último apretan Enter y lo sueltan los tres a la vez. Control Shift, los dos están apretados, en este momento estoy apretando los dos, todavía no apretan Enter. Una vez que apriete Enter, los tres los voy a soltar a la vez. Control Shift, Enter. Ahí está. Control Shift, Enter. Rápido es, por favor. Rápido es esto. Entonces, Control Shift, al momento de apretar el botón Enter, inmediatamente sueltan las tres teclas. ¿Estamos? ¿Ya? Para que no tengan problemas.
Y esta es la matriz inversa. Esta es la matriz inversa. ¿Estamos? Ahora bien. Ahora vamos a observar acá que he preparado otras tres celdas. El resultado de A va arriba en orden, porque en orden hemos trabajado. El resultado de B va abajo y el resultado de C va más abajo, ¿no? Entonces, aquí van a ir los resultados, ¿ya? Aquí van a ir los resultados y para aplicar, tenemos que multiplicar en este caso dos matrices. ¿Qué matrices vamos a multiplicar? Esta matriz inversa que hemos hallado y la matriz de productos. Esta matriz inversa y la matriz de productos. Las dos tenemos que multiplicar. Entonces, si vamos a multiplicar dos matrices, vamos a usar la función en Excel que se llama multiplicar matrices. Pero para eso tenemos que recordar un concepto. ¿Ya? Tenemos que recordar el concepto de que solo se puede multiplicar matrices cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. O sea, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes multiplican primero la matriz de productos, esta que estoy pintando, y después eligen la matriz, no les va a salir el resultado, va a salir error. Esto es regla que ya conocemos. Entonces, ¿qué hago? El número de columnas de la primera matriz, si yo empiezo por la matriz inversa, tengo 1, 2, 3 columnas. 3 columnas. Tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Cuántas filas tengo aquí? 1, 2, 3. 3 por 3, entonces sí se puede multiplicar. Si ustedes hacen al revés, les va a salir 3 y 1 y eso es imposible de realizar. Entonces, primero se elige la inversa en palabras simples y después se elige la matriz de productos. ¿Ya? Términos simples. Entonces, pintamos las tres celdas donde tiene que ir el resultado. Función. Entonces, vamos a buscar M de multiplicación. ¿Ya? Significaría potencia, ¿no? O multiplicación, perdón. No potencia, multiplicación. ¿Ya? Entonces me parece M mult. ¿Qué significa? ¿Qué dice esto? Devuelve el producto matricial de dos matrices. Ah, eso quiero. Entonces acepto. Ya está. Aquí es donde tienen que tener cuidado. Matriz 1 y matriz 2. Si hacen en desorden, les va a salir eso. A ver, voy a hacer en desorden para que se den de cuenta. Voy a empezar con la matriz de una columna. Y voy a después hacer la matriz de la matriz inversa. Al revés, porque no es correcto, estoy diciendo. Control Shift, Enter. Ya, Control Shift, Enter. Y miren, me sale valor, valor, valor. Obviamente, porque está mal. No estoy respetando esa regla de la multiplicación de matrices. Eso está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, pinto. Lo correcto sería pinto. Voy acá. Busco la función multiplicación de matrices. ¿Ya? La matriz 1 es la matriz inversa. En palabras simples. ¿Ya? Escogemos primero la matriz inversa. ¿Estamos? Escogemos la matriz inversa. Y después, en matriz 2, elijo la matriz de productos. Escojo 1, 2, 3. Voy acá a la flecha abajo, hago solamente un clic y acá es donde nuevamente, si quiero trabajar con matrices, no debo apretar el botón aceptar, sino apretar Control Shift, Enter. ¿Vamos? Control Shift estoy apretando en este momento continuamente y una vez que apriete el botón Enter, lo suelto los tres a la vez. Enter. Y ahí tienen ustedes el resultado. Este es el resultado del sistema de ecuaciones de 3 por 3. Pueden hacer de 10 en 10, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí es de 3 en 3, ¿ya? Y veamos con respecto a los resultados hallados anteriormente. Anteriormente nos salía el valor de A igual a 26,2143, B negativo 8,6786 y C 0,8929.
Entonces, son los mismos resultados, ¿no? Son los mismos resultados. Entonces, de esa forma ustedes pueden allá, sistemas, pueden resolver sistemas de ecuaciones mediante el uso de las herramientas de Excel. No es muy complicado, si ustedes pueden observar. Ya es nomás algo sencillo, ¿no? Ahí sería la ecuación correcta. Si entendido, continuemos con el desarrollo de la parte ya más práctica para ustedes. Algo sencillo que ustedes ya hemos visto esto varias veces, ¿no? Vamos a hacer rápidamente, ¿no? ¿Qué nos dice? Para utilizar el ajuste de líneas de tendencia mediante un gráfico de dispersión en Excel, se procede nuevamente, seleccionamos los datos, ¿ya? En la base de opciones vamos a seleccionar insertar, luego dentro de las opciones de gráficos elegimos la pestaña todos los gráficos, elegimos dispersión, elegimos, esta vez vamos a elegir la función polinómica. La función polinómica y de grado 2, porque estamos trabajando con ecuaciones cuadráticas de segundo grado, decíamos, ¿no? Entonces, por eso de grado 3. ¿Te puede calcular el Excel de otros grados? Sí, te puede calcular. Entonces, ustedes le pueden colocar tercero, cuarto grado, no hay problema. Y obviamente vamos a elegir también, presentar la ecuación en el gráfico y el cuadrado, ya, en el gráfico. Allí están los pasos, ¿no? Es el mismo procedimiento que hemos hecho varias veces, ¿no? Acá, por ejemplo, pintamos, seleccionamos los datos, vamos a la primera zona donde se va a transponer, pegado especial, apretamos transponer y aceptamos. Y obtenemos, ¿no? Ahí los datos en columnas, ¿no? Lo que hacíamos era seleccionar los datos, estoy seleccionando los datos, primer paso, ¿ya? Nos íbamos a la función, acá, en la base de herramientas, a insertar, nos íbamos a gráficos, acá nos vamos a gráficos, entramos a todos los gráficos, seleccionamos de estas columnas, seleccionamos la que dice XY dispersión, seleccionamos la segunda de las opciones que aparece, ¿ya? Aceptamos, ya tenemos la gráfica, ¿no? Ya tenemos la gráfica, y posteriormente debemos obtener la ecuación y el coeficiente de correlación. Entonces, para ello, ustedes, si ustedes gustan, ya le van a dar los formatos, o ya ven ustedes, ¿no? Vamos. Acá, lo que hacemos es escoger uno de los puntos, justamente uno de los puntos hay que seleccionar, apretamos el botón izquierdo del ratón, y nos aparece este cuadrito de diálogo, donde nosotros buscamos, sin apretar ni un botón, agregar línea de tendencia nuevamente, ¿no? Apretamos el botón izquierdo del ratón y tenemos lo siguiente. Si fuese lineal, esa es la ecuación, ¿no? Ahora seleccionamos algo más bonito. Acá tenemos muchas opciones más, ¿no? Si fuese lineal, esa sería la ecuación, nos dice. Pero, ¿qué quiero? Ya sabemos, exponencial, logaritmo. Nosotros estamos trabajando esta vez con la cuadrática. Por defecto nos va a salir al grado cuadrado, ¿no? Pero esto puede modificar aquí, si grado 2, por ejemplo, le puedo poner grado 3, ya le puedo poner grado 5 si gusto, etcétera, ¿no? Estamos con grado 2, ¿ya? Y desplazamos esta barra hacia abajo y seleccionamos presentar ecuación del gráfico, presentar valor de cuadrado. Y nos aparece la ecuación similar a la que hemos visto, pero al revés, ¿no? Aquí está ABC, digamos, ¿no? A sería 26,214, B sería 8,6786 y C sería 0,8929, tal y como hemos visto acá. Solamente que el Excel al revés nos envía, ¿no? Pues cuestión de ordenar, ¿no?
Y de esa forma, nosotros ya hemos hallado la ecuación mediante, en este caso, el uso de herramientas de Excel. No sé si hay alguna duda hasta acá. Iniciamos entonces, ¿no? Entonces, en los estadígrafos de correlación, lo que se busca es el establecer el grado de relación entre las variables dependientes e independientes. Cuando tratamos de establecer la relación entre dos variables, la vamos a llamar correlación simple. Y si se tiene más variables, más de dos variables, entonces se denomina correlación múltiple. Hasta el momento nosotros hemos analizado dos variables, X y Y, una independiente y otra dependiente. Por otra parte, si la relación, por ejemplo, si la función con la cual vamos a trabajar es una recta, entonces nosotros la denominamos una correlación lineal. Y si por el contrario no ocurre esto, entonces hablaremos de una correlación no lineal, ¿no? Entonces, el análisis de correlación, a diferencia del análisis de regresión, anteriormente hemos hecho el análisis de regresión, ahora estamos iniciando el análisis de correlación, ya se emplea para medir la fuerza de asociación entre las variables. El objetivo acá no es usar una variable para predecir otra, sino medir la fuerza de la asociación o la covarianza entre las dos variables que intervienen en la regresión. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al tener nuestros datos, tenemos diferentes opciones. No nos van a decir, a ver, esta es una función lineal o es una función exponencial. Nos van a decir, usted elija cuál es la mejor, la que mejor se ajusta a los datos. Entonces, el análisis de correlación nos ayuda a aquello, ¿no? Como nos indican que mide la fuerza de la asociación o la covarianza, entonces nos va a ayudar a elegir qué ecuación está más adecuada a nuestros datos. ¿Vamos? Entonces, entre estos análisis vamos a encontrar en un primer caso al error típico. ¿Qué es el error típico? El error típico de XY, por ejemplo, o error típico de estimación, o coeficiente de estimación. Es una medida de dispersión que mide la magnitud del error cometido al calcular un valor de Y para un cierto valor de X. Mide la magnitud del error cometido al calcular un valor de Y para un cierto valor de X. De acuerdo a la ecuación de regresión que habíamos calculado anteriormente. Entonces podemos definir a este error típico como la variación producida por factores distorsionantes, tanto como conocidos como desconocidos. Entonces se refiere a las variaciones que a menudo son inevitables, ¿no? A este error típico también lo conocemos como desviación estándar de regresión o error estándar de estimación. Y se usa para medir nuevamente el error de las estimaciones de los valores individuales de Y, basados en la línea de regresión. La fórmula general para la desviación estándar de regresión. Si Y es la variable dependiente, es la ecuación 2,2. Entonces, la desviación estándar de regresión es igual a la sumatoria o la raíz cuadrada de la sumatoria de los Y sub I, que serían los datos, menos los Y sub I estimados, los hallados mediante la regresión, todo esto elevado al cuadrado, y dividido entre n menos 2, donde Y es el dato de la variable Y, como decíamos, los datos que nos dan, ¿no? Y Y sub I corresponderá al Y estimado.
Es el valor obtenido mediante la ecuación hallada. ¿Qué significa? Por ejemplo, hace rato nosotros hemos hallado una ecuación, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y hemos hallado en todos los casos, hemos hallado estas ecuaciones. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, el valor de 1 acá a x, si x vale 1, 1 reemplazo, y yo voy a tener un valor de y. Ese es el y estimado, porque mediante un dato de x, de variable independiente, se está estimando cuánto vale y. Y no necesariamente va a salir igual al y dato. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes tienen este par de datos, el 3 y el 8, mediante la ecuación anteriormente vista, si ustedes le colocan 3 a esta ecuación, no les va a salir 8 exactamente, les puede salir 7,99, 7,98 o 8.0 algo, etc. Esa diferencia es el error. Obviamente les va a salir cercano a 8, pero no 8. Este es el y dato y este mediante la ecuación es el y estimado. Entonces, valga la redundancia en ese punto, entonces el y estimado es el que se halla mediante esta expresión. ¿Vemos? Entonces, mientras más alto sea el valor de la desviación estándar de regresión, más amplio será el esparcimiento de los puntos individuales con respecto a la línea de regresión y menor será el grado de dependencia. Ojo, mientras más alto sea el valor de la desviación estándar de regresión, más amplio será el esparcimiento de los puntos individuales con respecto a la línea de regresión y menor el grado de dependencia de la relación. Entonces, ¿qué significa esto? Vámonos a la parte teórica inicial. A esto nos referimos. Esto, por ejemplo, este dato tiene un mayor grado de error, porque el dato está más alejado de la línea que es la ecuación, mientras que este tiene menos grado de error, fíjense. Entonces, porque está más cercano a la regresión, a la función que hemos hallado. Ese es el error que habíamos visto anteriormente, el error residual, ¿no? Entonces, este tendrá una desviación estándar mayor, el punto x2, y2, que el punto x1, y1. A eso se refiere. Mientras más alejados estén los datos de la regresión, estamos peor, está mal, nuestra regresión no es adecuada, hay que buscar otra. ¿Estamos? Entonces, acá, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplito. El ejemplo es el siguiente. Dice, en la siguiente tabla se presentan las notas del primer y segundo exámenes parciales de ingeniería económica, donde respectivamente serán las variables X y Y de 10 estudiantes elegidos al azar entre todos que cursan cierto semestre en esta unidad de aprendizaje, ¿no? Hay que determinar el error estándar de estimación. El error estándar de estimación, o también hemos indicado que se denomina error típico o desviación estándar de regresión. ¿Estamos, no? Entonces, aquí se presentan los datos, ¿no? Nos dicen la calificación en el primer examen son los X y la calificación en el segundo examen son los Y. Nos pide allá el error típico de X y Y con el uso de fórmulas con una calculadora o con el uso de Excel. Y por el otro lado también nos piden hallar el error típico de X y Y con el uso de las funciones de Excel. Entonces, lo que primero hacemos, primero ordenamos las tablas, transponemos y obtenemos los valores de X y Y ordenados, ¿no? X y Y ordenados. Tenemos 10 datos. Ahora, tenemos que revisar nuevamente acá, ¿qué nos pide la ecuación? La ecuación nos pide Y y dato y y estimado al cuadrado y es raíz cuadrado, ¿no? Entonces, obviamente, antes de poder realizar algún cálculo, tenemos que hallar la ecuación o la función
en este caso, que se adecue a nuestros datos. Entonces, acá hemos transpuesto los datos. Estamos suponiendo que es una regresión lineal. ¿Ya? Entonces voy a hallar los x al cuadrado y los y al cuadrado, y por x por y. Calculo las sumatorias y con ello voy a hallar los valores de los coeficientes A y B. A y B, ¿no? Acá nos han salido, el valor de B es igual a 0,5 y el valor de A 0,4. Por lo tanto, la ecuación será igual a 4 más 0,5x. Con esta ecuación yo puedo hallar los y estimados, el y con gozito, si ustedes les gustan destacar, ¿no? Los y estimados. Entonces, con dicha ecuación nosotros vamos a hallar los valores y estimados para cada valor de x. Luego vamos a hallar la diferencia al cuadrado y la sumatoria. Entonces, agarramos y nuevamente tenemos los datos, x por y. Me dice y estimado. ¿Qué significa? Lo que estamos haciendo aquí también nos va a ayudar a proyectar más adelante los datos, ¿no? Entonces, a ver, a la ecuación que ustedes hemos hallado, a la ecuación y es igual a 4 más 0,5x, reemplacen en sus calculadoras, por ejemplo, el valor a esta ecuación que estamos subrayando. Reemplacen, por ejemplo, 6 a esa ecuación. Reemplacen 6. X vale 6. Entonces, ustedes multiplican 0,5 por 6. ¿Cuánto sale? 3. 3 más 4, 7. Fíjense que hay diferencia. El y dato es 8, pero el y estimado es 7. A eso nos referimos con ese error. Vamos con el siguiente. A esta ecuación vamos a reemplazar un x igual a 5. ¿De dónde saco x igual a 5? Es el segundo dato. El segundo dato es 5. Entonces, reemplazo en esta ecuación, en vez de x, 0,5 por 5, que es x, 2,5 más 4, 6,5. Y de 6,5 va. Vamos con el otro dato. A ver, el siguiente dato de x es 8. 8 voy a reemplazar esta ecuación. En vez de x voy a colocar 8. Entonces, si reemplazo 8, tendría 0,5 por 8, 4 más 4, 8 también, ¿no? Fíjense que aquí sí, sigue tenemos ese, ¿no? 8 y 7. Entonces sí, sigue existiendo algunos pequeños errores, ¿no? Ese es el error que decíamos inevitable, ¿no? Anteriormente, ¿ya? Si fuese perfecta la correlación, entonces tendría que ser 8, 8, 7, 7, etc. Pero eso no, generalmente no ocurre, ¿no? Generalmente eso no ocurre. Ya, continuemos. Entonces, estos son los valores y estimados, espero que se haya comprendido de dónde los hemos sacado. Estos valores, ¿de dónde los hemos sacado? Los hemos sacado de la ecuación y es igual a A más bx. ¿Vamos? Ahora bien, la ecuación nos dice, primero, reste y dato menos y estimado, y esto lo eleva al cuadrado. Y dato menos y estimado. Entonces, y dato es 8. Como ustedes observaron acá, es 8. Y estimado es 7. Entonces, 8 menos 7. 8 menos 7 sería 1. 1 al cuadrado me sale 1. ¿Vamos? Continuamos. Siguiente dato. Y dato menos y estimado es 7 menos 6,5. 0,5 al cuadrado, 0,5 por 0,5, 0,25. Y así continuamos hallando todos estos dos valores. Y con ello vamos a reemplazar en nuestra ecuación, la ecuación 2,12. Reemplazando la ecuación 2,12, tendríamos el error típico, entonces sería igual a la raíz cuadrada, nuevamente, de la resta de y dato menos y estimado elevado al cuadrado
y la sumatoria de todos estos datos sobre n menos 2. N es el número de datos, que es igual a 10, 10 menos 2 abajo, ¿no? Entonces, la sumatoria de x, o la sumatoria esta del y dato menos y estimado al cuadrado, acá, según lo que se proporciona, es igual a 17. Entonces, reemplazamos 17 en la raíz, 17 sobre 8 sería, ¿no? Raíz cuadrada de 17 sobre 8. Y ese valor nos da igual a 1,4577. ¿Vamos? Mientras más alto sea este valor, peor para nosotros. O sea, hay mucho error, digamos, ¿no? Mientras más bajo sea este valor, entonces estaríamos nomás bien, en palabras simples, ¿no? Generalmente nosotros tenemos que elegir entre diferentes opciones. Estos datos nos sirven para elegir. El que tenga menor valor será el que se elige. Ahora vamos a aplicar el Excel. Para hallar el error típico de X y Y, con el uso de las funciones de Excel, se procede de la siguiente forma. Vamos a seleccionar la celda donde queremos ver el resultado. Ahí estamos, ¿no? Usemos el icono función. Ya. O si buscan en insertar, también obtenemos aquello. Aparece un cuadro de diálogo, el cuadro de insertar función. Seleccionamos el grupo de funciones estadísticas para que sea más fácil buscar. Aquí buscamos estadísticas. En un momento vamos a ir aplicando esto. Acá dicen estadísticas. Ya, después nos dicen, después de seleccionar estadísticas en la lista, hacemos clic en la función error típico de XY. Una vez que vamos a estadísticas acá, nos va a desplegar todas estas opciones, funciones, ¿no? De esas funciones que nos han desplegado, vamos a buscar la que dice error típico de XY. Error típico de XY. Aceptamos. Una vez que aceptamos, nos sale esta ventana emergente donde vamos a seleccionar los datos, ¿no? Y claramente nos dicen acá que conocido X, conocido Y. Recordemos que Y es la variable dependiente y X la variable independiente. No nos olvidemos aquí. Nos seleccionamos los datos, aceptamos y con esto obtenemos la respuesta. ¿Vamos? Entonces, desarrollaremos esto en Excel, ¿no? Y vamos con lo más sencillo. Vamos a aplicar las funciones de Excel. ¿Les parece? Ahí estamos. Vamos a aplicar las funciones de Excel, ¿no? Entonces, nos decían que nos deberíamos ir a la base de funciones acá o a insertar. Aquí también tenemos las funciones ya en fórmulas, insertar función. En la base de herramientas en fórmulas, insertar función, llegamos a lo mismo. Y aquí nos decían que busquemos estadísticas. Acá la categoría, aquí están agrupadas, por ejemplo, las categorías financieras, estadísticas, texto, bases lógicas, etcétera, ¿no? Bases de datos, etcétera, ¿no? Nosotros queremos las estadísticas. Y de ahí, acá, por ejemplo, vamos a utilizar el coeficiente de correlación, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a buscar lo que nos indican, ¿no? Nos decían, usted busque el error típico, ¿no? Entonces vamos a buscar ya lo solicitado, ¿no? Nos piden entonces buscar el error típico de X, y en las funciones estadísticas. Entonces vamos buscando, ya. Acá está. ¿Vamos? Error típico de XY. El error típico de XY. Creo que se puede observar. Ya, el error típico de XY.
Aceptamos. Y nos sale este cuadro de diálogo, ¿no? O esta ventana donde tenemos que colocar los datos de X y Y. Ojo, no hay que mezclar, ¿no? Y es la variable dependiente. Seleccionamos la variable Y. Vamos de nuevo a seleccionar la variable X, como ya conocemos. Seleccionamos los datos. Aceptamos. Y tenemos el mismo valor, 1,4577, nos ha salido en el anterior manualmente, y acá obtenemos lo mismo, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hallar el error típico. Ahora, si queremos hallar mediante las herramientas de Excel, podemos hacer, no hay ningún problema, ya conocemos este desarrollo. Copio las celdas de X, copio las celdas de Y, ya tenemos esos valores, quiero la sumatoria, entonces aprieto sumatoria, ya para la otra columna también, y me piden los X al cuadrado, vamos a hacerlo más simple, ya, igual, selecciono la celda donde están los X, pego este símbolo que significa elevado a, al cuadrado, me pide al cuadrado, hacia abajo, observo que mi fórmula está bien, ahora me pide X por Y, entonces multiplico X por Y, tenemos esos valores, las sumatorias, hasta ahí. Con esto nosotros ya podemos construir, ya, o podemos hallar los valores de la ecuación. Ya sabemos hallar, por eso está acá ya hallado, los valores de A y B, por si acaso. Hemos hallado ya los valores de A y B, hemos aprendido ya de la primera clase de este capítulo, cómo se hallan los valores de A y B, de una función lineal. Y es igual a BX, ¿no? Estaríamos hablando de la siguiente expresión, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de la siguiente expresión. Ahí está, ¿no? Y estimado es igual a 0,4 más 5x. ¿Estamos? Esa es la ecuación que nos ayuda a hallar esos valores estimados, ¿no? Entonces, acá, ahí está, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hallar esta columna de Y estimados. ¿Cómo hallo yo los Y estimados? La ecuación te dice, ¿sabe qué? La ecuación que usted tiene que escribir en las celdas, la fórmula que usted tiene que escribir es Y estimado es igual a 4 más 0,5x. Entonces yo escribo esa ecuación. Fíjense lo que vamos a hacer. Igual, escribo 4.0, es lo mismo que 4, no hay problema, más 0,5, si ustedes gustan de meter más 4.0, no hay ningún problema. 0.5 por, fíjense, el Y estimado automáticamente estamos calculando. Cuando insertamos el signo igual, significa que la celda se va a comportar o va a poder resolver alguna fórmula, ¿verdad? Entonces, igual 0,4 más 5 veces X. ¿Pero qué es X? X es este dato, el dato que nos han proporcionado, ¿no? 4 más 0,5X. Enter, y ya tenemos el valor. A ver, revisar si está bien mi fórmula. Posiblemente sí. Ahí están las celdas. No hay ningún problema. Esto es lo más simple que pueden hacer. ¿Está bien? Sí está bien. Pero, nuevamente, les reitero, le estoy anotando datos a una fórmula. A ver, voy a hacer la prueba. Si es que a mí me cambiaran los datos, por ejemplo, aquí me colocaran 100, ya pues esto no cambia nada, fíjense. A ver, el último dato voy a cambiar. Para que se note. Voy a cambiar este último dato. ¿Qué es lo que pasaría si me colocan 100 acá, al último dato de X? Todo debería cambiar. Fíjense que un dato no se queda, nada más ha cambiado. Aquí en medio que esta fórmula, la última parte no está tan bien, digamos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Mi fórmula me dice es
Y, A, B, X, pero yo tengo una celda donde está calculada A, entonces digo igual, ¿qué es A? A es 4, entonces, ¿dónde está A? Está aquí, perdón, aquí está A es 4, la celda estoy eligiendo donde está 4, más B, ¿pero qué es B? B es la celda E40, más B, la celda. ¿Por qué? Ahora sí, por X. De esa forma, hemos vuelto a obtener. Pero se dan cuenta que si jalo hacia abajo me va a salir algo incorrecto. ¿Por qué? Porque recuerden hace rato colocábamos los signos para que no se muevan hacia abajo ni a un costado. En este caso no quiero que se mueva hacia arriba ni hacia abajo, estas dos A y B. Entonces tengo que cerrar esto. Entonces me voy a las fórmulas acá, donde dice E43. No quiero que se mueva el 43, quiero que se mantenga fijo. ¿Cuál es el 43? Tanto B como A. No quiero que se muevan el símbolo de dólar en 43, símbolo de dólar en el 40. En estos dos. No se mueven hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, aprieto Enter y ya está. Sí quiero que se mueva X porque tiene que multiplicar por cada uno de estos valores. O sea, no le hago nada a X. Voy bajando, voy calculando, copiando las fórmulas y fíjense que es correcto. Vamos con la última. Y es igual a, que es E43, más E40, que es B, aquí está E40, por la X que corresponde, que sería la C32, la celda C, fila 32, ¿no? Entonces está correcto. ¿Ya? Y también me pide sumatoria. Creo que no nos pide sumatoria. Es que no hay mucho lío. Ahora bien, para lo que hacemos es calcular la diferencia de Y dato menos Y estimado al cuadrado, luego se eleva, ¿no? Entonces, igual nuevamente, voy a abrir paréntesis, ya tal como dice la fórmula, copio dato menos el Y estimado está al lado, ¿ya? Antes de esto, cuando son este tipo de fórmulas, más conviene agarrar este símbolo, ya, nuevamente, para elevar al cuadrado, al cubo, etc. Ya lo he copiado, entonces está listo para usarse. Abro paréntesis, Y dato menos Y estimado elevado al cuadrado. Y dato menos Y estimado elevado al cuadrado. 8 menos 7 elevado al cuadrado. Me sale 1. 1 al cuadrado es 1. Voy a copiar las ecuaciones. Revisemos si está bien. Sí, está bien, ¿no? Porque elevado al cuadrado, no hay ningún problema. Me pide la sumatoria. Hallo la sumatoria. 17. Ahora sí, la sumatoria es 17. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tendríamos que resolver en esta ecuación. El error típico ya es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la sumatoria de los x, y. Entonces, ustedes pueden buscar, a ver, vamos a hacer manualmente, si ustedes gustan, si ustedes no saben directamente, podemos hacer paso a paso. Esto va con calma, ¿no? Esto es con calmita, por si acaso. A ver, manualmente, si no podemos hacer directamente toda la fórmula, podemos aplicar lo siguiente. Podemos primero tratar de hallar lo que está dentro, ¿no? Lo que está dentro de la raíz. Ahí está. La sumatoria de los x por y es para calcular más fácilmente, ¿no? Incluso nos podemos ir más allá. Podemos tratar de hallar primero las sumatorias ya tenemos, ¿ya? Y por el otro lado, n-2. Esto está más fácil hallar, ¿no? n-2, a ver, para recordar, para que sea algo más sencillo. La sumatoria de los x por y, ¿cuánto es? Es 17. Ahí está, 17. O sea, esto es 17. ¿Vamos? n-2. ¿Cuánto es n? Si logramos observar, n nos han dado de dato, es 10, pero menos 2. Los grados de libertad tenemos 8. ¿Ya? Acá 8.
Entonces me pide, ¿sabe qué? Haya la raíz cuadrada de la división de esos dos. A ver, dividiremos esos dos. Eso es lo que se estaba haciendo, ¿no? Estoy haciendo, por si acaso, manualmente, esta vez, ¿no? Entonces, a ver, veamos qué ocurre. Vamos a hallar la relación entre los dos. ¿Cuánto me sale? Ahí está, ¿no? Entonces, si usted ya tenía sumatoria y ya tenemos dos, divida, no estoy diciendo esta forma. Divida los dos. Entonces, igual 17 dividido entre la celda donde está 8. Ahí está el valor. 2,125. A este valor, sáquele la raíz cuadrada, dice esta ecuación. Entonces, la raíz cuadrada, ¿cómo lo sacó? Acá, igual a raíz. Entonces, me voy a la función raíz. Entonces, me voy a la función raíz. Raíz, en este caso, devuelve la raíz cuadrada, dice exactamente, ¿no? En este caso, en Excel, busco dónde está. Ah, de este valor yo quiero. La raíz cuadrada. Acepto y me da el valor idéntico al que hemos hallado mediante el Excel, ¿no? Entonces, si quieren hacer paso a paso, no hacen así. O si quieren directamente, escribían igual, como les decía, o podemos ir por la función raíz, aceptamos, me dice, ¿qué? ¿Pero qué vas a colocar en la raíz? Podemos colocar igual, podemos colocar fórmulas acá, igual a, le va a sacar la raíz a todo, ¿no? Entonces, 17, que es la sumatoria de x por y, perdón, de x menos y estimado, de y, perdón, y dato menos y estimado al cuadrado en sumatoria. Ahí está, es el H33, la celda. Abro paréntesis. N menos 2, N es 10, menos 2, la libertad, ent. Fíjense que estoy escribiendo fórmula al argumento de la función. Aquí nos pide un datito, un segundito por favor. Entonces, aquí tenemos que colocar lo siguiente. Ahora sí, ¿no? Entonces, tenemos el mismo resultado, ¿no? Entonces, de esa forma, hallamos. Y si no pueden hacerlo directamente, háganlo paso a paso, ¿no? Desglósenlo y les va a salir el mismo resultado, ¿no? Entonces, de esa forma, hallamos tanto manualmente como mediante las funciones o las funciones de Excel podemos hallarlo solicitado. Entonces, el error típico ya se ha hallado. Vamos con el siguiente punto, que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, ¿no? El R. La fuerza de asociación de una relación entre dos variables se suele medir con el coeficiente de correlación poblacional R, cuyos valores van desde menos 1 hasta 1. Por si acaso, este valor de R que vamos allá es desde menos 1 hasta 1. ¿Ya? El mínimo es menos 1 y el máximo es más 1. Para la correlación positiva perfecta será el valor de más 1 y lo propio para el negativo, ¿no? Menos 1. Entonces, cuando el valor de R, el coeficiente de correlación, esté cercano al 1, indicaremos que existe una gran correlación, existe poco error. ¿Estamos? La ecuación para determinar el coeficiente de correlación se plantea en la fórmula, o en la ecuación 2,13, ¿no? Que nos indica que R es igual a N por la sumatoria de X por Y menos X, o la sumatoria de los X por la sumatoria de los Y, sobre la raíz cuadrada de acá, N por la sumatoria de X al cuadrado menos, primero se suman los X al cuadrado, paréntesis, y lo propio para Y. Y el significado es el siguiente, ¿no? Entonces, al sacar una raíz cuadrada, lo que estamos obteniendo son dos valores, diríamos, ¿no? Más menos, ¿ya? La variación explicada sobre la variación total. ¿Vamos? Para una correlación perfecta positiva sería más 1.
y lo contrario sería correlación negativa perfecta para -1, ¿no? Cuando los valores son cercanos a 1, -1, entonces diríamos que existe una correlación alta, ¿no? Si son cercanos a 0, diríamos que no existe muy buena correlación, ¿no? Entonces, nuestra función no explica los datos correctamente. Entonces, había que buscar otra función, ¿no? Hay poca asociación entre las variables cuando este coeficiente de correlación se acerca a 0. Hay poca correlación. Lo contrario, cuando se acerca a más -1, existe alta correlación. Si solo se lleva a cabo el análisis de correlación en un grupo de datos, el coeficiente de correlación de la muestra se calculará directamente con los datos originales, con la expresión presentada a continuación, ¿no? En el ejercicio 2,7 se explica el desarrollo de este coeficiente de correlación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los datos del ejercicio, en este caso de la tabla 14, son los mismos datos del ejercicio 2,1, ¿no? Pero aquí vamos a hallar ya el coeficiente de correlación. Tenemos acá a la variable independiente X, cuyos valores son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, y la variable dependiente Y, los valores de Y son 0, 9, 17, 31, 44, 15 y 64. Se nos pide hallar el coeficiente de correlación de forma manual en la calculadora o Excel, ¿no? Y en el inciso B se nos pide hallar el coeficiente de correlación con el uso de una función de Excel, ¿no? Para hallar el coeficiente de correlación con el uso de fórmulas, entonces lo que hacemos es ir introduciendo los datos a la ecuación 2,13. Vamos a introducir los datos a la ecuación 2,13, que nos indica que el coeficiente de correlación se halla a partir de la división. En la expresión en el número 2 tenemos al número de datos por la sumatoria de x por y, ¿ya? Primero hay que multiplicar x por y y luego hay que sumar, nos dicen, ¿no? Menos la sumatoria de las variables independientes x por la sumatoria de las variables dependientes y. Abajo, la raíz cuadrada de una primera expresión, el número de datos por la sumatoria de los x al cuadrado. Primero elevamos al cuadrado las variables independientes, luego sumamos, ¿verdad? Todos estos valores, menos la sumatoria de los x, todo esto al cuadrado. Quiere decir que sumamos los x y ese valor resultante lo elevamos al cuadrado, ¿no? Lo mismo va a ser para y. ¿Estamos? Entonces, emplazamos en la ecuación 2,13. Entonces, si ustedes observan acá, el coeficiente de correlación, en este caso, em, se nos pide hallar el valor de para los datos proporcionados, ¿no? En nuestro caso, el número de datos, podemos observar acá está, es 7, el número de datos, ¿no? El número de datos es 7. Entonces ya tenemos el número de datos, ¿ya? Después nos pide hallar la sumatoria de los x. Acá está la sumatoria de los x. Primero es multiplicado x por y, como pueden observar. X por y hemos sumado y el valor es 2182. Entonces acá reemplazamos 7 por 2182, ¿no? Menos la sumatoria de los x por la sumatoria de los y, ¿no? La sumatoria de los x es 50, la sumatoria de los y es 216. Entonces menos 50 por 216. Abajo, la raíz cuadrada de n por la sumatoria de los x al cuadrado. La sumatoria de los x al cuadrado está acá, 482. Y la sumatoria de los x, pero la sumatoria elevada al cuadrado, o sea, 50 al cuadrado. ¿Vamos? En el otro lado, lo mismo para y en el 7. La sumatoria de los x al cuadrado es, perdón, la sumatoria de los y al cuadrado es 9.964 menos las sumatorias de los y es 216 al cuadrado, ¿no?
cuyo resultado nos da 9.900, perdón, 0,99589, ¿no? 0,99589. Vamos con los datos, ¿no? Vamos a transponer si es que se requiere, si no, no se requiere, ¿no? Transponemos los datos. Ya, ahora vamos a copiar em, los valores de X y Y en una tablita. Y la sumatoria, ya saben, ¿no? Si queremos hallar un valor de sumatoria, ya tenemos varias opciones, ¿no? Voy a aplicar la más sencilla. En el menú inicio aparece ya la sumatoria. ¿Está bien? Voy a copiar, como todos los datos son sumatorias, entonces copiaremos esta expresión, ¿no? Ya, entonces tenemos todos las sumatorias, ¿no? Aquí me dice sume X por Y, porque como resultado después voy a hallar eh, los valores, la sumatoria de X por Y. Entonces multiplico, ¿no? 1 por 0, celda C19 por celda D19, ya tenemos el resultado, ¿no? Jalamos y obtenemos todos los resultados. 14 por 64, por ejemplo, nos da 896, ¿no? Los X al cuadrado, ya vemos qué es lo que hacemos. Bueno, yo agarro, coloco el signo igual, X elevado al cuadrado, ¿no? Ustedes ya vean la forma más sencilla de poder realizar este trabajo. Lo mismo vamos a hacer para Y, agarro Y, lo voy a elevar al cuadrado, estoy colocando el signito, ¿no? De potencia para que podamos elevar al cuadrado, ¿no? Como pueden observar, ¿no? Lo voy a pintar, ese es el signo, ¿no? ¿Vamos? Elevamos al cuadrado, o si quieren por funciones también, ¿no? Potencia al cuadrado, no hay ningún problema. Ya tenemos las sumatorias, el número de datos es 7, ¿ya? Em, Aquí se ha hallado A y B. En, esto ya lo hemos hecho en clases anteriores, ¿no? Solamente hay que reemplazar, solamente hay que reemplazar en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación, ¿no? Para hallar A y B. Entonces tenemos el valor de B igual a 5,11899, el valor de A menos 5,7079, ¿verdad? Reemplazando los datos, ¿ya? Ahora bien, si quiero hallar el coeficiente de correlación, podemos aplicar directamente. Ya fíjense acá la ecuación. Ya ustedes se dan el, si gustan, la ecuación en una sola celda. O si quieren, lo hacemos por pasos, si es que si no hay mucha práctica, ¿no? Por ejemplo, este término es el de un numerador. Este término es el denominador. Este término es la raíz cuadrada del denominador. Y los valores son más sencillos de hallar. Vamos a hacer la prueba para el primero, acá. Nos dice que es en la parte de arriba, en el numerador, tenemos n por la sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y. Entonces, hagamos igual. Primero dice, busque n. Mi n es 7. Acá está. En la celda D29 está el valor de n, ¿no? Es 7. Por, me dice, la sumatoria de los x por y. La sumatoria de los x por y está acá. Acá, ¿no? Es 2182. Menos la sumatoria de los x por la sumatoria de los y. ¿Dónde está la sumatoria de los x? Por la sumatoria de los y. Entonces, ahí está la ecuación. Si ustedes observan, acá está, ¿no? Más, sí se nota acá. O acá arriba en la barra de funciones está la ecuación misma, ¿no? Entonces, apretamos Enter y ese es el resultado, ¿no? Lo mismo se ha hecho acá para el denominador, ¿ya? Nos piden hallar la raíz cuadrada del denominador, podemos observar, para el coeficiente de correlación. Entonces, le sacamos la raíz, ¿no? Decimos, si no conocemos cómo sacar la raíz, vamos acá, buscamos raíz, ¿ya? Raíz, y nos ha dado ahí, ¿no? Ya, la raíz cuadrada en este caso, nos está pidiendo, escogemos
la celda donde se encuentra el valor del cual vamos a sacar la raíz cuadrada, aceptamos, y ese es el resultado, ¿no? Y esto viene simplemente a dividir el numerador sobre el denominador. El numerador está acá, perdón, acá vamos a hacer, ¿no? Numerador es este valor sobre el denominador, la raíz cuadrada, ¿no? Estos son los valores que se han usado, ¿no? Y o la forma directamente, ya cuando se tiene más práctica, acá, ¿no? Directamente toda la ecuación de una, ¿no? Ya ustedes ven el camino. Vamos con el caso B. El caso B, aplicando la función de Excel, es más sencillo. Acá tenemos, vamos a hallar el coeficiente de correlación con el uso de las funciones de Excel. Nos indican lo siguiente, ¿no? Para hallar el coeficiente de correlación con el uso de una función en Excel, se procede así. Seleccione la celda donde usted quiere ver el resultado, ¿ya? Vamos a seleccionar la celda donde queremos ver el resultado. Buscamos la función, el icono función en X, ¿ya? Acá, ¿no? Donde se sitúa en la base de fórmulas, ¿ya? Acá o en insertar función, ¿ya? Y nos va a aparecer esta ventana, ¿no? Este cuadrito de diálogo o ventana donde buscamos estadísticas y buscamos coeficiente de correlación, ¿no? Coeficiente de correlación. Aceptamos y nos va a aparecer esta pequeña ventana, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ok, ¿no? Entonces, para el coeficiente de correlación, nos indica, ¿no? Aparecer un cuadro de diálogo con argumentos de función en el cuadro matriz con las flechitas de arriba. Introducimos, ojo, los datos de la variable independiente X primero. En la matriz 1 vamos a escribir la variable independiente X. No hay que confundir la variable dependiente con independiente, ¿no? Y por el otro lado, después elegimos en matriz 2 la variable dependiente Y. Aceptamos y nos da el resultado. A ver, veamos esto en el Excel. Aquí está. A ver, yo voy a elegir acá. Nos dice, a ver, vamos a pintar de otro color. Ahí está. Acá yo quiero mi respuesta. He seleccionado dónde quiero mi respuesta, ¿no? Ahora nos vamos acá a la base de funciones. Acá, si gustan. Acá pueden elegir. O si quieren nos vamos a insertar o nos vamos a fórmulas, ya donde dice insertar función, ¿no? A fórmulas, donde dice insertar función. Y aquí tenemos las sumas usadas recientemente, lógicas, etcétera, ¿no? Solo apretamos una vez insertar función y buscamos ahí. Coef nomás, ¿no? Coeficiente de correlación. Y nos va a aparecer coeficiente de simetría, coeficiente de cuadrado, estimación lineal, etcétera, ¿no? Nosotros nos interesa coef de correl. Y acá abajo nos indica, ¿no? Devuelve coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. O sea, de variable Y y variable X. ¿Estamos? Aceptamos coeficiente de correlación. Nos aparece esta ventanita en la cual tenemos que introducir los argumentos de la función, ¿no? Entonces, en matriz 1, no se olviden que nos decía acá la recomendación. En matriz 1 primero se coloca los X, es decir, la variable independiente. Entonces, vamos con la primera en la matriz 1. Selecciono los datos de X, solo los datos, ¿no? Desde la celda C19 hasta la celda C25, como pueden observar, solo los datos. Voy a la flechita nuevamente, aprieto y me va a salir de nuevo la ventana emergente en la cual busco o al cuadro de diálogo y busco acá en la matriz 2, coloco la variable dependiente, Y, ¿no? Nuevamente aceptamos y ahí tenemos nuestro coeficiente de correlación. Y si pueden observar, en ambos métodos hemos obtenido el mismo resultado con los mismos decimales, incluso, ¿no? De esa forma, entonces, hallamos el coeficiente de correlación en el Excel directamente, ¿no? Cuando tenemos una infinidad de datos, etcétera, ¿no? Pero tampoco es tan complicado de la forma manual, ¿no? Como ustedes han podido observar.
Vamos, pero el otro ya es más directo, ¿no? Se pierde menos tiempo. Continuemos ahora avanzando el siguiente punto, que viene a ser el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación surge al medir el grado o la fuerza de la relación existentes entre dos variables, lo cual en el lenguaje simbólico se denotará con el cuadrado del coeficiente de correlación. O sea, este que hemos hallado hace ratito, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado y ese es el coeficiente de determinación. Vamos, lo más sencillo, ¿no? Elevado al cuadrado y ese es el coeficiente de correlación. De determinación, perdón. El coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación al cuadrado, ¿no? Tal como se plantea en esta expresión. Dicho coeficiente se obtiene de la relación que se da entre los valores originales y las variables de la línea de regresión. ¿Vamos? Entonces, acá la ecuación de dónde proviene. Nosotros vamos a aplicar directamente ya la expresión más sencilla, ¿no? La sumatoria de los y estimados menos los y medios, dice, ¿no? Sobre la sumatoria de los datos, en este caso, menos las y medias, dice, ¿no? Al cuadrado en ambos casos. A ver, hallaremos ahora el coeficiente de determinación, que es nomás exactamente el mismo para el anterior caso, ¿ya? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Considerando los datos del ejercicio anterior, 2,7, acá estaban, ¿no? Los valores de X y los valores de Y. Vamos, los valores de X y los valores de Y. Nos piden allá, esta vez, el coeficiente. En este caso, aquí hay un errorcito, por favor. Esto es de determinación. Ya, de determinación sería esto, ¿no? Porque estamos trabajando con determinación, así que un errorcito lo voy a corregir. Esto es determinación, determinación. Vamos allá, determinación, el coeficiente de determinación. Obviamente, primero vamos allá el coeficiente de correlación, lo vamos al cuadrado, y eso va a ser el coeficiente de determinación, ¿verdad? Entonces, todo corregimos, ¿no? Entonces, el inciso A nos pide allá de forma manual, con la calculadora, ¿ya? O el uso de Excel, ¿no? O el uso de Excel. En el caso, en el inciso B nos piden allá el coeficiente de correlación con el uso de fórmulas, ¿ya? O de una función de Excel. Entonces, hallaremos aquello, ¿no? Entonces, primero, para hallar el coeficiente de determinación, hallamos el de correlación, ¿sí, no? Entonces, primero hallamos la misma tabla que hemos hecho, es exactamente la misma, el cálculo que hemos hecho, porque son los mismos datos, ¿no? Para este ejemplo también, ¿no? Ya se ha calculado todo esto, ¿ya? Reemplazamos, sí, en la ecuación 2,3 es exactamente lo mismo, como ustedes pueden observar, hemos hallado el coeficiente de correlación, es 0,99589. Ahora, para hallar el coeficiente de determinación, eleven 0,99589 al cuadrado. Y me sale el valor de 0,99178. Eso es el coeficiente de determinación. Elevar el coeficiente de correlación al cuadrado simplemente. Entonces, vamos a usar ahora con el uso de la función de Excel y también lo vamos a hacer con el uso de las gráficas de Excel, de dispersión de Excel. A ver, vamos con la función. Lo que hacemos para hallar el coeficiente de correlación es lo siguiente. Seleccionamos los datos de la siguiente forma, ¿no? Seleccionamos la celda donde usted quiere ver el resultado, igual que en el anterior caso. Pulsamos nuevamente también el icono de función o insertar función en la base de herramientas. Nos va a aparecer este pequeño cuadro de diálogo donde tenemos que escoger ya en lo siguiente. Tenemos que escoger en estadísticas. Vamos a buscar una categoría, en este caso es estadísticas, y buscamos coeficiente cuadrado. O sea, coeficiente, en este caso de determinación, o E cuadrado, acá claramente, ¿no? Y pulsamos aceptar. Nos aparece ya este cuadro de diálogo también, donde hay que introducir los datos, o sea, los argumentos de función. En este caso ya más claro nos dice, ¿no? Ahora conocido Y, o sea, las variables dependientes son los Y, ¿verdad? Y la variable independiente es X. Aquí ya nos dice, escriba los X, escriba las Y. Selecciona los datos
y aceptamos y nos da el coeficiente de determinación. Vámonos al Excel. Nuevamente, en este ejercicio ya, aquí vamos a ver, ¿les parece? El tema manual ya hemos hecho, es el mismo ejercicio anterior, hemos hallado por si acaso B, A, ¿no? Hemos hallado el coeficiente de correlación que hemos hecho hace ratito, solo que a este coeficiente de correlación lo vamos a elevar al cuadrado, ¿nos parece? Acá está, ¿no? Entonces, es allá lo anterior elevado al cuadrado. Entonces, vemos el camino más simple, el camino que ustedes vean. Si quieren, lo elevan a potencia, si ustedes gustan. Ya. Acá, por ejemplo, ¿qué ecuación vamos a colocar? En este caso, aplicando funciones, en número, vamos a anotar el valor de R, ya, en la celda F5050. Y aquí vamos a elevar al cuadrado, nos dice. Entonces acá anotamos 2, ya, el cuadrado, y aceptamos. Y tenemos el coeficiente de determinación, ¿no? Ya, elevando al cuadrado, ¿no? Potencia, el valor de al cuadrado significa este 2 al cuadrado. Vamos allá vemos mediante el uso de la función Excel. Nos vamos acá, nos decían, ¿no? A la base de herramientas en fórmulas. Buscamos insertar función o acá en la base de herramientas, acá abajito también. Buscamos cualquiera de los dos casos acá. Y buscamos, ya nos decían coeficiente, ¿no? ¿Verdad? Coeficiente el cuadrado, decían, ¿no? Buscamos, aquí está el coeficiente del cuadrado. Y nos dice, devuelve el cuadrado del coeficiente del momento de correlación del producto de piso, ¿no? Es el coeficiente de correlación al cuadrado, ¿no? Entonces, coeficiente aceptamos. Ya nos dice conocido Y, entonces escogemos las celdas Y, esta vez es al revés, ¿no? Ya más clarito nos dice, ¿no? Conocido X, lo mismo, escogemos las celdas de los X y aceptamos. Ya está su coeficiente de correlación. Si queremos reducir los decimales, podemos hacerlo. Acá, pongan esta ahí, ¿no? 0,991788. Y acá hemos obtenido 0,991788. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es práctico. Ahora vamos con la tercera forma. Bueno, no nos piden el ejercicio, pero ya sabemos hacer aquello. Por ejemplo, si nosotros vamos a hallar este coeficiente de correlación y sabíamos hallar también los valores de A y B, ¿verdad? Mediante la ecuación, pónganle, mediante insertar gráficos. A ver, haremos aquello. A ver, voy a pintar em, estos datos como habíamos indicado, ¿no? Cuando recurríamos al uso de el uso de las gráficas de Excel para hallar las constantes A y B y el coeficiente de correlación. ¿Se recuerdan? Entonces insertamos, vamos a gráficos. He pintado, fíjense, las celdas donde están mis datos. Me voy a gráficos e insertar gráficos. Acá. Ese es el procedimiento, ¿verdad? Y buscamos aquí en gráficos recomendados, no, en todos los gráficos y buscamos dispersión, porque con dispersión vamos a hallar em, esto, ¿no? Vamos a hallar la función que más se ajuste, el cuadrado. Estamos acá en dispersión, vamos acá y buscamos, aceptamos en el segundo gráfico. Puede ser en el tercero también, no hay problema. En el segundo aceptamos y ya tenemos nuestra gráfica, ¿recuerdan? Y le podríamos dar ya la forma que queramos, ¿no? Ya. Entonces acá escogíamos un punto de datos, apretábamos el botón derecho del ratón, nos aparece este pequeño cuadrito, donde vamos a escoger, agregar línea de tendencia con el botón izquierdo del ratón. Aquí está, nos aparecen ya las ecuaciones posibles, ya. Y a ver, vamos a empezar. Fíjense que el Excel ya lo ha borrado el exponencial, está medio clarito. Te dice que es imposible que esta ecuación sea exponencial, por eso no aparece aquí. Y tampoco es potencial. Ya, posiblemente sea logarítmica, polinómica, y hay otras ecuaciones más como de las medias móviles, pero no estamos aplicando. Las más comunes son exponencial, lineal, logarítmica,
polinómica y potencial. Polinómica de grado 2 es la cuadrática. Hasta ahí, ustedes tranquilamente pueden escoger cuál es la que más se adecue, ¿no? A ver, vamos a empezar con la lineal. Ustedes van acá. Y acá donde dice presentar ecuación del gráfico, aceptamos, ya, nos aparece la ecuación. Y presentar el valor de R cuadrado. Ah, el coeficiente de determinación también te lo calcula las gráficas. Y ahí está. Si ustedes pueden observar, nos aparece el coeficiente de determinación más en este gráfico, ¿no? Ahí estamos. Entonces, si queremos, por ejemplo, cambiar algún formato, lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo, le cambio el color. Eso ya es más criterio de ustedes como estén ah, proporcionando, por ejemplo, o presentando los informes que se quieran, ¿no? ¿Estamos? Ya. Entonces ahí tenemos aquello, ¿no? ¿Qué más podemos hacer acá? Lo que podemos hacer a continuación es revisar, ¿no? ¿Será esta la mejor ecuación? Yo lo voy a colocar aquí. Función lineal. ¿Se puede cambiar el gráfico? Sí, función lineal. Pero saben que en la vida cotidiana no les van a decir, esto es una función lineal. Ustedes tienen que decidir. ¿Y cómo deciden? Aquel que tenga mayor valor de R, por eso estamos viendo, ¿no? Es aquel que, eh, un segundito, por favor, como les decía, nadie les va a decir, es una función lineal. Ustedes tienen que decidir qué función es la que más se adecua a sus datos. Y para eso sirve el coeficiente de correlación. Aquella función que presente el mayor valor de R cuadrado es la mejor. A ver, veamos. Aquí hemos escrito la función lineal, ¿les parece? Veamos a otra función. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a graficar acá mismo. Voy a otra vez seleccionar, ¿les parece? Voy a insertar de nuevo el gráfico. Ya. Escojo dispersión. La segunda gráfica decíamos. Aceptamos y nos aparece otra gráfica. Pero todavía no está, si se quiere, con la ecuación, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo tratamiento. A ver, le voy a colocar otro colorcito a esta gráfica y le voy a colocar acá a ver qué función más tenía, a ver la logarítmica. Logarítmica, dice, ¿no? Ya. Si bien no hemos avanzado la logarítmica, no es necesario porque con estas gráficas en Excel ya lo tienen. Por si acaso, ya les va a dar la ecuación. A ver, veamos cómo. A ver, nos vamos acá a seleccionar un dato, botón derecho del ratón, agregar línea de tendencia, nos aparece, ¿verdad? Esta columnita. Ya lo voy a escoger, ya no quiero lineal, porque he elegido arriba lineal. Yo quiero logarítmica, entonces ahí está. Fíjense, logarítmica. Y nuevamente vamos abajo y queremos presentar la ecuación en el gráfico y el valor de E cuadrado y está acá. Voy a mover, si gustan pueden mover y pueden incluso ampliar el tamaño. Ya, ahí está el valor del cuadrado. Estamos entre las dos, fíjense. La lineal tiene un R cuadrado igual a 0,9918. La logarítmica tiene un R cuadrado igual a 0,8639. ¿Cuál es la mejor? La lineal entre las dos, porque este tiene mayor valor de R cuadrado. A ver, veamos qué más podemos hacer. Buscaremos otra función más. Otra vez selecciono datos. Ya, nos vamos a insertar gráficos. Ya, todos los gráficos, dispersión, la segunda, aceptamos, vamos ordenando un poquito nuestros gráficos, ya. Acá voy a ordenar, ahí está mi tercer gráfico. Esta vez voy a elegir, a ver, veamos, elijo un punto, aprieto agregar línea de tendencia,
A ver, polinómica más voy a colocar. Polinómica de grado 2, o sea, la cuadrática que habíamos visto. Estamos, seleccionamos tanto la ecuación y el valor de r cuadrado. A ver, hasta acá. Fíjense, recuerden acá, el valor de r cuadrado para la polinómica es 0,9927. Vamos con la logarítmica 0,8639. Entonces es mejor esta que hemos llamado la cuadrática. Función cuadrática. Ya, entonces está ganando entre las dos. Ahora vamos a comparar con la lineal 9918 y la cuadrática es 9927. ¿Cuál es más alto? Así sea con unos pequeños valores. La cuadrática, ¿no ve? Entonces, de las tres, debería haber la exponencial más todo aquello. Tienen que analizar la potencial más por si acaso. De las tres, en este caso, no, los datos no dan para exponencial y potencial. Por eso el Excel ya te dice, es imposible que sea exponencial o potencial, así que lo elimina, digamos, y no te da la opción de que ¿estamos? No se asusten si les aparece. Eso significa que es imposible que enviemos aquello, ¿estamos? O sea, que salga esa función. En este caso, de las tres, esta es la mejor, la cuadrática. Entonces, ustedes en conclusiones dicen la función o la ecuación que tiene una mejor correlación. Y sabemos qué significaba, César. Estamos hablando de la asociación de las variables, la que mejor representa. Eso significa que los datitos que tienen acá se acercan más a la ecuación que está punteada de azul también, pero con los puntos pequeñitos. O sea, están más cercanos, hay menos error. La función que tiene una mejor correlación es la cuadrática. Entonces, ustedes tienen que proyectar los datos, ¿ya? Tienen que proyectar los datos, tenían que proyectar con esa ecuación, con la cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa proyectar, por ejemplo? Vamos a hacer acá, cuando hacen manualmente, a ver, voy a copiar los datitos, por favor, acá voy a copiar estos datos de X y Y. ¿Cómo yo puedo, decía, ¿no? Mi respuesta ya la función que más se adecua a la que tiene mayor correlación es esta, ¿no? Ya, entonces, si gustan, puedo escribir, puedo copiar mi ecuación, pero yo no puedo todavía con esto proyectar, les cuento. Yo no puedo proyectar, o sea, lo que me interesa son estos coeficientes ABC. Entonces, a ver, voy a copiar los datos, acá, voy a copiar los datos. Entonces, esto es, por ejemplo, para N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pónganse que son años estos. Pueden ser años, digamos. En el año 1 ya hay, puede ser un ingreso de algo, digamos, de estos valores. En el año 7, por ejemplo, pueden ser las ventas e ingresos, ustedes deseen, pero pónganse, yo quiero para el año 10. ¿Cómo yo hallo estos valores? ¿Cómo yo hallo? Eso se llama proyectar. ¿Cómo yo hallo? Incluso puedo acá interpolar entre estos datos, ¿ya? ¿Cómo yo proyecto? Tienen que agarrar la ecuación que más mayor r cuadrado tenga, ¿ya? La ecuación que mayor r cuadrado tenga. Por ejemplo, ustedes pueden escribir esta expresión y voy a copiarla para que se entienda. O sea, hay diferentes formas. Por ejemplo, acá ustedes pueden anotar en Y, como Y depende de X, entonces aquí ustedes en la primera celda, voy a borrarlas todas y voy a empezar a ver en una celda, acá, la celda que he pintado, aprieto igual. La forma más, si se quiere, rústica que podría ayudarnos a igualar sería la siguiente, ¿ya? Para eso necesitamos algunos datitos, por ejemplo, voy a copiar este. Ya, a ver, ¿qué hago? Agarro y dice menos negativo, entonces coloco negativo en mi ecuación. 0,0
396 por X, dice, por X, X al cuadrado. ¿Y qué es X? El que va a estar a su lado. O sea, la celda K61 va a ser el valor de X. ¿Estamos? Al cuadrado, dice, entonces X elevado al cuadrado. Más, porque hay un signo más acá. 5,7086, 5,77086 por X, esta vez solamente por X. Nuevamente en la celda K61 está X, menos, porque el signo menos está acá, estoy copiando tal cual está la ecuación, 7,189. Aprieto Enter y me sale negativo. ¿Por qué? Porque en esta celda que voy a pintar de otro color, no hay ni un dato. Ustedes aquí le dan ya el dato que quieran. Pónganle, mm, yo quiero usar para 20, para X20. Ah, ya me da el resultado, ya me lo está proyectando. Quiero subir estos valores, quiero que sea de 20, esto que sea 30, esto que sea 40, pónganle. Para estos valores quiero. Entonces, esta ecuación ya está ordenada. Los coeficientes los he copiado de la ecuación. Entonces, ¿yo puedo copiar esta ecuación? Sí, puedo jalar. Siempre hay que revisar, ¿no? Si todo está bien. Como los coeficientes los he colocado en la ecuación, obviamente se van a mantener. Y el único que está bajando es el x. X al cuadrado y x, como pueden observar. Por ejemplo, en esta ecuación está jalando del que está a su lado y eso es lo correcto. Entonces, para esos valores, fíjense que estos no son datos. Estoy proyectando yo qué ocurriría si X es 20, si es 30, si es 40. Yo le puedo meter 100 incluso aquí. Fíjense que va cambiando. Esto se llama proyectar. Con esto se proyecta al futuro, ya, por ejemplo, en proyectos, cuando se estima la población, por ejemplo, de cierto pueblito que quiere acceder a un sistema de agua potable, pónganle. Entonces se hace este tipo de cálculos donde se proyecta, hay otras fórmulas obviamente, ya, y lo que se hace es eso, ¿no? Estimar para el año 2040 cuántas personas vivían en ese pueblito, ya no es la misma de ahora, son más, y en base a ese valor proyectado, se calcula, se diseña, por ejemplo, ese sistema de agua potable, sistema de riego, etcétera, en base a la población futura, proyectada. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos proyectando. ¿Entiende? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que escoger la función que mejor grado de correlación tenga. ¿Y cuál es esa? La que tenga mayor R cuadrado. Aquí tenemos el R cuadrado 0,9918, 0,8639. Entre las dos, la lineal es la mejor porque tiene mayor valor de R. Y entre la cuadrática, esta va a tener mejor todavía, 0,9927. Entonces, por eso con la cuadrática es la mejor y con la cuadrática se proyecta. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí es el contenido de este segundo capítulo.